noches, bienvenidos a un nuevo programa de Por su Salud. Hoy vamos a hablar de ese proceso de identificación de bebés que actualmente se está llevando en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. La verdad es que en este hospital nunca se ha dado el caso del cambio de un bebé por otro, pero todos hemos oído, yo estoy segura, hablar de algún caso que se haya podido producir en algún hospital del mundo. En cualquier caso, pues esto es una señal más de esa seguridad con la que los bebés pues, son identificados y las madres, lógicamente, también, pues para saber y tener el convencimiento de que no hay ningún problema a la hora de identificar a ese recién nacido. Es uno de los temas que vamos a tratar en nuestro programa. Pero atención, señoras, porque Por su Salud hoy les trae, posiblemente sea una de las técnicas más revolucionarias que actualmente se están realizando para la depilación que tanto preocupa a las señoras y también ahora a los caballeros. Es la depilación por láser. Pues de todo ello vamos a hablar, vamos a saber en qué consiste, si es indolora, qué tipo de tratamiento es el que es conveniente hacer en un caso o en otro, cuánto cuesta, en fin, todo esto pues para que sepamos a qué atenernos a la hora de elegir cómo hemos o cómo deseamos depilarnos. En unos instantes, porque nuestro invitado ya se encuentra aquí con nosotros en nuestro plató y se lo voy a presentar de inmediato. Es el doctor Javier Povedano, al que le damos las buenas noches y la bienvenida. Buenas noches. Doctor Povedano, yo decía que era una de las técnicas posiblemente más revolucionarias porque quizás sea pues la última técnica en depilación, ¿no? La del láser. Efectivamente, ha levantado pues mucha expectación, pues básicamente porque realmente es un método no invasivo y con unos resultados realmente pues muy duraderos y muy eficaces. Y altamente satisfactorios y eficaces, ¿no? Entonces eso es lo que ha levantado todo este interés realmente. Bueno, ha dicho que era no invasivo y yo realmente siempre que dice un tratamiento no invasivo, la verdad como que me relajo de inmediato porque eso quiere decir que es indoloro. Efectivamente, pues un tratamiento que no conlleva unas medidas muy especiales, lo definimos como un tratamiento pues también sencillo y cómodo, no hay que tomar ninguna medida previa a una sesión de fotodepilación con láser, no tienen por qué tener ningún protocolo especial, no hay ninguna lesión post-tratamiamiento, la persona que se acaba de hacer la sesión se incorpora inmediatamente a su actividad normal, no tiene por qué haber un post-tratamiento de quedarte en casa, de tener alguna medida, en absoluto. Termina la sesión y puedes continuar tu jornada laboral o tu actividad habitual que puedas hacer. Bueno, yo estaba diciendo antes que era muy importante que las señoras nos prestaran atención a todo lo que usted iba a decir. Pero qué cosa más curiosa que ahora sobre todo los jóvenes están muy mentalizados a que quieren depilarse. Y bueno, esto lógicamente es pues por todos estos modelos que están en las pasarelas y que salen pues con esos bañadores tan sumamente pequeños. Bueno, pues la gente joven, los chicos también quieren depilarse. Y fíjate que me decía un compañero, bueno, este verano yo me depilé las piernas, dice, y lo pasé fatal. Y resulta que ahora quería, este muchacho quería depilarse también lo que es la parte del pecho. Dice, bueno, tiene que ser terrible con la cera. O sea que voy a prestar mucha atención al programa que tenéis hoy. Pues sí, la verdad realmente que la gente joven además tiene otra actitud frente a la estética. Son, digamos, más ambiciosos, tienen otra cultura, y entonces normalmente ellos están más pendientes y más atentos a los posibles cambios que pueda haber en este sentido, o mejorar algún aspecto. En concreto en el chico, como son zonas muy extensas, pues aún más avance tiene la depilación por láser, tiene buen resultado y además, ya te digo, para poder tratar zonas muy extensas, pues mejora mucho en la depilación convencional. Bueno, pues vamos a ir parte por parte porque yo me quiero enterar de todo y estoy segura que las señoras que nos están viendo van a tomar buena nota de todo lo que se diga. Exactamente, porque ahora estamos viendo
que el láser, bueno, es que el láser sirve para todo, es la panacea de todo. Exactamente, ¿qué es el láser y qué aplicación tiene, pues eso, en depilación? Bueno, yo creo que eso, lo primero que hay que plantear es que es una nueva tecnología, es una nueva arma que tiene el médico para poder solventar muchos problemas. Yo creo que en medicina de entrada no hay nada que sea panacea. Normalmente hay tratamientos que aún con su antigüedad siguen siendo vigentes y siguen siendo con una gran efectividad. O sea que como panacea no. Lo que sí es verdad que bueno, ahora el láser da unas ventajas que no las dan otros tratamientos y que es cuestión de sopesar un poco en qué posibilidades pueda tener en cada caso, ¿no? Y tener una buena información. Pues ¿cuáles son esas ventajas? Bueno, a ver, para empezar lo que hemos estado hablando, ¿no? No supone no es doloroso para empezar frente a otros métodos que quizás y según la zona y bueno, eso que estábamos hablando de la cera y pudiera ser más, este muchacho que me lo estaba diciendo casi que estaba viendo las estrellas al recordarlo. Pues ahí, por ejemplo, sí puede ser una cosa más ventajosa. Realmente la efectividad del láser, que yo creo que es un punto muy importante de explicar, porque en un principio, pues para la idea que parecía tener es que como ya era, más bien, el término era definitivo, ¿no? Parece que ya nunca jamás te va a volver a salir un vello, ¿no? Un pelo. No es exactamente así, había que hablar de una depilación duradera o permanente, ¿no? Y se define un poco permanente con unos resultados pues, de un 80% de despoblación al cabo de un año del tratamiento. Y esos son más o menos los baremos en los que se... Es decir, que una depilación te puede durar hasta casi un año. Lo habitual es que después de un tratamiento de fotodepilación, al año del tratamiento, sigas testando una disminución del 70% de vello menos. Es posible que sea hasta mejorar resultados. Más o menos eso es el objetivo que el médico se plantea en conseguir, ¿no? Entonces, explicar a la paciente que eso pues conlleva a que a lo mejor pues una vez realizados los tratamientos, pues es conveniente pues hacer algunas sesiones de mantenimiento y pues al segundo o el tercer año pues puede hacer a lo mejor pues 1 o 2 sesiones al año y estar depilada todo el año con eso. Así realmente, eso es la depilación permanente que se define. No... Y esta depilación está aconsejada, bueno, no sé, en todas las zonas del cuerpo, o, por ejemplo, hay algunas zonas que esté más indicado que otra, o en algunas que esté contraindicado, no lo sé. No hay contraindicación ni en zonas ni en pacientes. Hay variabilidad de resultados y según el tipo de paciente y también según la zona. Respecto al paciente hay que plantear que, hombre, que hay el caso más favorable, con los que serían el paciente de piel blanca y que a la vez tiene un vello oscuro y grueso. Ese sería el mejor caso, frente al peor, que sería la persona que tuviera una piel más bien oscura, con un vello pues más bien castaño o casi rubio y fino. Ese sería un caso más difícil. Y eso que puede parecer pues que es justo todo lo contrario, ¿no? Porque un vello finito dice, bueno, esto es mucho más fácil, ¿no? Y sin embargo parece ser que en este caso es todo lo contrario. Lo que es el vello más moreno es más fácil de quitar. Efectivamente, ¿no? Eso es puramente por el mecanismo de acción del láser. Antes hablábamos de que era el láser es simplemente un tipo de luz, es una luz con unas características especiales. Y lo que se pretende es que a través de esa energía de luz pues conseguir una alta temperatura, una muy alta temperatura en cortos espacios de tiempo, en milisegundos. Eso hace que el bulbo piloso pues alcance unas temperaturas que lleguen a su destrucción. Ese es realmente el mecanismo de acción. Creo que tenemos unas imágenes que nuestras cámaras pueden poner para que veamos eso, un folículo piloso y podamos... A ver, esto... Bueno, esto es una foto de antes, después, evidentemente esa es antes. Y tendríamos otra foto que... ¿Qué zona sería? Bueno, eso es una espalda de un varón. Una espalda de un varón, ¿no? Tendríamos también la foto de después. Vamos a ver si lo coge la cámara y... Este sería el después, sí. ¿no? Esto te pone ahí después de 6 semanas. Sí. Esto es una foto de experimentación del láser que yo suelo utilizar. Y estamos hablando que después de un tratamiento, un único tratamiento, pues hay una despoblación muy evidente. Estamos hablando de que ese varón, por ejemplo, sería el mejor caso, es una piel blanca, con un pelo muy grueso, muy oscuro, el mejor caso para conseguir la mayor eficacia, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que lógicamente pues no nos vamos a encontrar con este tipo de superficie, ¿no? Tan poblada de vello,
Bueno, imagino que será muchísimo más sencillo, mucho más fácil y mucho más eficaz también, Claro, ¿no? también hay por zonas, hay zonas que responden especialmente bien, que sería la axila o la zona de ingle, pubis, pues esas zonas son de una eficacia altísima, mientras que a lo mejor disminuye un poco más la eficacia, que eso no quiere decir que no se depile, sino que tardaría un poquito más o tendrías que hacer alguna sesión más en el caso de pierna o en el caso de brazo, o también en el caso de facial, que también hay mucha variabilidad. Pasa que siempre que pueda haber un componente hormonal influyendo en la razón por la que ha salido ese vello, pues también se plantea, y hay que también el médico lo debe de explicar o debe tener también su propia historia clínica y su propia anamnesis para hacerse una idea de que si realmente hay un problema endocrinológico o un problema hormonal de base, pues también ese caso será más rebelde o con menos eficacia o necesitaremos más sesiones. Claro. ¿Se requiere algún tipo de analítica antes de...? No, ya te digo que realmente no necesita absolutamente nada, no debe, un láser es una luz que según el órgano diana pues debe de atacar o destruir pues lo que es el bulbo piloso, y en el caso de varices pues su órgano diana sería la hemoglobina, el color de la hemoglobina, y sin embargo debe dejar intacto ¿Estamos viendo un folículo piloso? Sí, pues esto es muy interesante porque realmente la pregunta esa de la eficacia y si es definitiva o si es duradera, pues se entiende, y por qué se necesitan varias sesiones. Se entiende claramente si uno sabe que la fase del crecimiento del pelo pues son tres fases, tres evoluciones distintas. Hay una fase denominada anagen, que es una fase de crecimiento donde el pelo se va formando, es un pelo fuerte, un pelo con mucho color porque tiene mucha melanina, mucha queratina. Luego viene una fase de estancamiento donde ya el pelo no va a crecer más y donde ya pues empieza a perder tonalidad, se empieza a alejar del bulbo piloso y ya no tiene tanta sujeción. Para luego una última fase telógena de caída, de destrucción total, de degeneración y caída. Bien, pues el láser es efectivo en la fase anagen, en la fase de crecimiento. Entonces, el hecho de que tengas que hacer varias sesiones es necesario para poder conseguir que ese vello que estamos viendo, pues el 100% no lo vas a coger en una sesión en anagen, sino cogerá uno en una fase y otro en otra. Bueno, la verdad que ahí lo vemos que es altamente satisfactorio el resultado, ¿no? Un buen caso, vuelve otra vez, un caso también satisfactorio, como es evidente en los casos que se presentan en congresos, en fotos de investigación y tal, pues también son casos favorables, como es lógico por otra parte, pero ese es otro caso con un vello pues duro, grueso, y que aparentemente a priori pues también debe ser un buen resultado. ¿Y eso, por ejemplo, en una sesión puede desaparecer o necesita más sesiones? Yo pienso realmente que esa evidentemente posiblemente tenga más de una sesión, aunque te dice claro, que no es lo mismo una sola los pectorales de un hombre que... Dependiendo de la densidad, la profundidad del vello, pues son también parámetros que hacen que haya variabilidad de resultados entre unos pacientes y otros. El resultado general es bueno, pero también hay que tener en cuenta de que, bueno, el caso concreto y según ese puede hacer una previsión. Claro, porque ¿cuánto suele durar una sesión de láser? Depende fundamentalmente de la extensión que vayamos a tratar. La mayoría de los láser pues tienen un sistema de escáner donde ya pues van haciendo una serie de disparos continuados, con lo cual eso adelanta bastante la sesión y no va pelo a pelo, porque si fuera uno a uno sería interminable. Eso lo hace un tratamiento rápido, entendiendo de que a lo mejor pues una sesión de una zona muy extensa la puede realizar en una hora, hora y media, si es una zona muy extensa. Vas a necesitar luego más sesiones y también depende del caso o incluso del día del operador, del que está trabajando, pues puede ser un poquitín más lento o un poquitín más rápido, pero básicamente diría que es rápida. ¿Y cada cuánto tiempo hay que realizarse una nueva sesión? Porque yo no sé si esto cada vez va debilitándose el pelo más. Sí, normalmente siempre va a necesitar varias sesiones en función de esos parámetros que hemos hablado, del tipo de piel, del tipo de vello también, del tipo de láser que tenga uno, porque no todos los láseres son exactamente iguales. Sí, porque eso también es importante. Hay muchas veces que dicen, bueno, he puesto el láser para tal cosa, pero ¿qué tipo de láser, no? Porque...
Sí, ahora mismo en toda esta tecnología nueva pues se consigue esa luz láser, pero esa luz láser se puede conseguir con distintas tecnologías, no una única, ¿no? Entonces cada una pues tiene unas características distintas y luego pues, a la hora de ponerla en práctica pues una aventaja en un aspecto, otra en otro. Hay láser que son muy buenos láser para pieles muy blancas, pero ya son más bien regulares para pieles más oscuras. Hay otros láser que a lo mejor no son el mejor, pero abarcan mucho más el espectro de la tonalidad de la piel. Además, yo me imagino que la tecnología de todos estos aparatos es un avance pues prácticamente día a día, ¿no? Sí, esto es como Es las decir, nuevas que tecnologías. se queda obsoleto, Sí, pues a lo como mejor el tema de la cada 5 informática años, y ¿no? de todo este tema tecnológico, que realmente pues a lo mejor cada X años sale una nueva hornada de la última tecnología Claro, y está ya punta. más perfeccionado y... Sí, eso es así. Pienso que cada 5 años como mucho, pues sale una nueva realmente gama que puede dar algunas prestaciones. Estará por salir realmente dentro de unos años, dentro de 5 años, el láser que por su mecanismo de acción, que solo consiga esa temperatura muy alta en el bulbo piloso, sea láser definitivo, ¿no? Y realmente se puede decir que un láser definitivo a lo mejor con 1 o 2 sesiones, ¿no? Eso supongo que llegará. Ahora mismo no llegamos hasta ese punto de eficacia, pero es cuestión de tiempo. Ahora mismo los resultados, por ejemplo, en cuanto a depilación, que bueno, pues hemos dicho que eran altamente satisfactorios, si le tuviéramos que dar alguna calificación, más o menos para que nos hagamos una idea. Hombre, respecto a eficacia, respecto a resultados, yo diría que los resultados son francamente buenos. O sea, si una depilación la llevamos al extremo de que después de un tratamiento que necesitaría varias sesiones, pues llega uno a depilarse 1 o 2 veces al año y eso es suficiente para no tener vello, pues pienso que son una eficacia alta. Conseguir una disminución en casos además muy espectaculares, porque hay chicas que a lo mejor pues por un problema de ovario poliquístico o por un problema, aunque no esté relacionado con patología, con una enfermedad, son casos muy espectaculares, pues en esos casos realmente la eficacia es altísima, ¿no? Claro. Y sin sufrir, sin dolor, sin... Claro. Lo que pasa es que todos estos tratamientos es importante que los realice un profesional, un médico, porque, claro, manejar un láser no es manejar un bolígrafo, vamos. Yo creo, como siempre, la realidad va un poco por delante de la legislación y, bueno, y pienso que se está elaborando, por lo menos eso me cuentan en las sociedades médicas, se está elaborando pues lo que sería la ética del láser, ¿no? Y cómo encuadrarlo dentro del arsenal médico. Yo creo que eso tardará un poco todavía en salir, pero saldrá. Lo cierto, lo importante realmente es tener una buena información, exigir una buena información de cuando solicite un tratamiento y incluso una información pues por escrito o algo que verdaderamente te avale un poco pues esas previsiones, ¿no? No Porque conformarse. ¿desde cuándo lleva más o menos aproximadamente desarrollándose Bueno, todo este pues tipo de técnicas? la primera, digamos, patente láser, pues viene de hace aproximadamente unos 8 años en Estados Unidos. Esa tecnología ya sí está un poco avanzada, no diría yo a lo mejor tanto, quizás un poco menos. Y esa tecnología ya está avanzada, ya hay mejor quizás esa segunda hornada que te decía antes de láser, que ya pues ha avanzado un poco respecto a esa primera patente y lleva, en España no lleva una trayectoria mayor de 3, 4 años, como mucho. De todas maneras, eso es lo que realmente nos falta, un poco de tiempo para valorarlo esto, pues con una visión un poquitín más larga, ¿no? Lo que sí es verdad que hay una literatura médica tremenda para ser una cosa tan novedosa. Hay muchísimo escrito en bibliografía médica y muchos estudios, quizás porque le interesa también a las marcas fabricantes de láser, pues que realmente se conozcan sus posibilidades, ¿no? Claro. Y en general, ¿cómo lo acepta el público? Vaya. Yo creo que en general, pues con una buena información, haciendo un estudio previo y explicándole al paciente cuáles son un poco las condiciones, y pienso que con toda la honestidad, pues creo que los resultados son muy buenos y todo el mundo, o por lo menos los casos que yo llevo hechos, pues, realmente están muy contentas con el tratamiento.
Bueno, hemos dicho que íbamos a hablar también si este tipo de tratamientos eran muy costosos. Claro, al ser una nueva tecnología, pues digamos que el aparato en sí, el láser en sí, pues hoy por hoy pues maneja unos precios pues muy altos. Con lo cual es lógico pensar que... Claro, porque los médicos tenéis que hacer una inversión, ante todo lo primero, para tener este tipo de tecnología, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, el tratamiento, pues realmente pues hay que poner un tratamiento alto por el alto coste de los equipos. Pienso que quizás los precios, como ocurren en todas las cosas novedosas, pues a lo mejor al principio pues tienen su punta, ¿no? Y conforme hay más competencia, conforme hay más posibilidades en el mercado, pues se van quizás moderando un poquitín más los precios. Yo creo que esa es la tónica que tenemos hoy, ahora mismo, y pienso que de unas primeras cifras que eran francamente importantes, pues empezamos a manejar pues otros presupuestos que ya son, pienso, mucho más adecuados. Sí, pero siempre los resultados, la comodidad de lo que el tratamiento que se está llevando a cabo, yo creo que, no sé, lo pregunto, la relación, digamos, el precio y la calidad que eso aporta y... Yo creo que como valoración global, tanto pues por las condiciones del tratamiento y por su eficacia y por el coste, pues pienso que cada vez habrá más gente que demande este tipo de tratamiento. Puede resultar caro, pero si estamos hablando que esto es mantener esos resultados que te comenté antes, pues a la larga en esa comodidad, y suponte que no tienes que hacer muchísimas depilaciones, aunque sí te digo, porque tampoco se trata de plantear aquí cosas mágicas ni nada de eso, pues a lo mejor sería conveniente pues, hacer alguna depilación convencional a lo largo del año entre una sesión de láser, y puede ser un sistema para mantenerte. Pienso que la valoración al final es positiva y que no creo que sea un tratamiento caro para estos resultados que se obtienen. Pues tomamos buena nota nosotros, y creo que las señoras que están ahí en sus casas y los señores también, sobre todo la gente joven que ya se está haciendo, además como lo hemos visto en las imágenes, ese tipo de tratamientos, pues para quitarse eso, el vello en los pectorales, etcétera, etcétera. Pues digo que les habrá parecido muy interesante la conversación que hemos mantenido con el doctor Povedano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, también tengo que adelantar que en otra ocasión hablaremos en este mismo plató de esa aplicación del láser para las varices. Es importante. Anotamos este tema para un próximo programa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos. Ya lo saben, vamos a hablar de cómo se identifican en Reina Sofía los bebés, los recién nacidos. Pues estamos rebasando ya el paso del Ecuador de este programa por su salud. Y yo les decía antes que en el Hospital Reina Sofía que podíamos estar tranquilos porque nunca se había dado el caso del cambio de ningún bebé, porque todos los bebés, todos los recién nacidos estaban completamente identificados mediante unas placas y demás. Pero ahora, desde hace algunos meses, se viene haciendo una identificación perfecta. Bueno, yo diría que es imposible que un bebé pueda ser cambiado, que no pueda ser identificado con la madre. Pero me gustaría saber, nos gustaría, y estoy segura que a nuestros espectadores también les gustaría saber cómo es este proceso de identificación de bebés y de qué manera pues, pueden estar todas las madres tranquilas de que su bebé es eso, el suyo. Buenas noches. Felipe Fariñas es enfermero, especialista en obstetricia y ginecología. Bienvenido, Felipe. Hola.
Bueno, nos ibas a decir, nos ibas a hablar de ese método que se ha puesto en Reina Sofía desde hace ya algunos meses. Me decías que era pues aproximadamente allá por el mes de marzo, ¿no? Desde el 6 de marzo en concreto se comenzó. Del año pasado ya. Pues se hacía un proceso de identificación de los recién nacidos. ¿Qué consistía exactamente? Consiste en recoger muestras de sangre de la mamá y del recién nacido y se guardan en un formulario que ha creado la Junta de Andalucía para este fin, y esas muestras se guardan durante un año. En caso de que hubiera una duda y no hubiera manera de comprobar de ninguna otra manera que ese bebé realmente es de esa señora, se realizaría una determinación de pruebas de ADN de la sangre que se ha recogido. Por cierto que tenemos aquí esa hoja de identificación o de ese formulario, me parece que nos has traído. Sí, se utiliza un formulario por señora. Sí, y yo creo que nuestra cámara lo puede mostrar porque es interesante también pues, aportar ese documento gráfico. Porque se hace fundamentalmente porque está... Bueno, la verdad es que este nuevo sistema de identificación ha salido a raíz de un Real Decreto que publicó la Junta de Andalucía, por el que se proclamaban los derechos que tenían tanto los padres como los recién nacidos, los derechos sanitarios que tenían en el ámbito del proceso del nacimiento. Y en concreto, en uno de los apartados, se especificaba que el recién nacido tenía derecho a que se estableciera de una manera inequívoca un vínculo entre el recién nacido y su madre. Entonces, a raíz de este artículo, y teniendo en cuenta que en la Comunidad Autónoma Andaluza cada hospital realizaba un sistema de identificación diferente, ahí estamos viendo se optó por hacer este sistema. Lo ves en el monitor, ¿no? Bueno, en el monitor, el formulario, esto después se queda totalmente cerrado, se queda un sobre y, como se ve, tiene unos códigos de barra. Entonces, la parte superior del formulario, eso no se está viendo ahora, ¿no? El formulario. No, ahora lo tenemos, vale. no lo tenemos en pantalla. En el formulario hay tres partes fundamentales, que son un papel secante donde se recoge la muestra, que está por la parte de atrás del formulario, lo que después queda tapado por las dos solapas, unos códigos de barra que se han visto ahí, que los códigos de barra, tres de ellos llevan un espacio para poner el nombre de la mamá y el sexo del recién nacido, y otros tres códigos de barras que van a ir, uno a una tarjetita de identificación, la tarjeta verde que se ve en la pantalla, que esa tarjeta se quedará en posesión de los padres durante un año. Y los otros códigos de barra van uno a la historia obstétrica y otro al sobre. Eso después, el sobre, una vez que se ha completado, se guarda en un archivo que tiene el Hospital Reina Sofía y se está durante un año. Al año se destruye la muestra. Ya. ¿Por qué se obtiene sangre de la madre y del bebé? Bueno, se obtiene sangre de la madre y del bebé porque realmente en el momento que una mamá quiera saber si realmente el hijo ese es suyo, la única manera que hay de hacerlo es haciendo un estudio de ADN de las dos sangres que estaban guardadas en el sobre. Y entonces, por eso se tiene que obtener la sangre de la mamá, se obtiene en el momento que llega la señora a la dilatación y se le coge una vía venosa, se coge una gotita de sangre, se coloca en el papel secante. La sangre del bebé se toma una vez que se ha producido el nacimiento. Se toma sangre del cordón, al bebé no se le pincha en ningún momento, que no hay ningún proceso que le pueda doler al niño. La sangre se toma del cordón una vez que ya está separado, está cortado, separado madre y bebé. ¿Es necesario el consentimiento de la madre? Sí. Bueno, ahora en todas las actividades sanitarias que se realicen siempre tiene que haber un consentimiento materno. Pero en este caso en concreto, como hay que recoger muestras de sangre, fluidos corporales, es obligatorio que la madre firme un consentimiento. Hay veces que la señora no quiere que al bebé se identifique con este sistema de identificación, entonces tiene que firmar el mismo consentimiento. Viene una parte en la que pone si consiento que se realice esta identificación o no consiento que se tomen muestras de sangre para esta identificación. Se haría todo el proceso igual, excepto que el sobre no llevaría gotitas de sangre. ¿Y en este sentido ha habido algún tipo de problema, algún tipo de error? No, errores ninguno. Problemas que, por ejemplo, cuando se produce un parto gemelar, que se equivoca un código de barras, porque los códigos de barras son iguales en todo,
pero para eso existe un sistema informático de apoyo que está instaurado en las plantas de maternidad, por el que mediante un lector de código de barras se comprueba siempre, tanto a la entrada de la madre con el niño en la planta como en el momento del alta, se comprueban que todos los códigos sean correctos. Entonces es muy difícil que se produzca un error. Me comentabas antes que se han suprimido ya las pulseras de identificación, ¿no? Las pulseras de identificación no se han suprimido. Ahora lo que se ha establecido, las pulseras son diferentes. Ahora se utiliza una pulsera con unos códigos de barra. O sea que se han cambiado, simplemente. Se han cambiado. Antes se utilizaban solo dos pulseras, una la llevaba la madre y otra la llevaba el bebé. Y desde marzo que se esté utilizando este sistema de identificación, la madre lleva una pulsera y el bebé lleva dos pulseras, una en el tobillo y otra en la muñeca. En caso de dudas, ¿cómo se determina que bueno, en pues, caso de duda, pues primero se intenta establecer de una manera fehaciente el vínculo, es decir, si el bebé no se ha separado en ningún momento de la madre, si no ha habido en ningún momento, siempre el bebé ha estado vigilado por alguien de la familia, etcétera, se intenta comprobar que no ha sido posible ningún cambio. Si con esas pruebas no se realiza, se solicitaría que se determinara la similitud de ADN en las muestras de sangre que se han recogido. La muestra de sangre de la madre ya la hemos recogido y la del bebé, para evitar que no fuera otro bebé y la que hubiéramos recogido no fuera de ese bebé, se le pincha directamente. En ese momento es el único en el que se le tendría que pinchar al recién nacido. Me comentabas antes, con cierto sentido del humor, que al final pues tenían que pasar esos códigos de barras como si fuera en una gran superficie, ¿no? Sí, es como si estuvieran comprando en un supermercado. Ahora el sistema informático de apoyo que hay, vamos, realmente este nuevo sistema de identificación, una parte importante es la recogida de muestras, pero otra parte importante es todo el sistema informático que está detrás de esto. Y desde que la Junta de Andalucía dijo que se creó este sistema de identificación hasta que se han formado los profesionales en las plantas, el soporte informático, etcétera, no se ha podido realizar porque es la parte fundamental de la identificación. Un sistema informático que impide cualquier tipo de error. Te decía Felipe antes que había entrevistado a una compañera tuya pues hace un par de semanas y bueno, pues a mí me había sorprendido que viniera pues eso, un matrono. Yo es la primera vez que entrevisto a un matrono. Hay muchos compañeros tuyos que, en fin, sois hombres o quiero decir que siempre son las matronas, siempre se tiene la cosa de que son las mujeres, ¿no? Cada vez somos más. Cada vez sois más. Cada vez somos más. Ahora en el Hospital Reina Sofía somos pues de 30 matronas que la plantilla, 6 somos varones. Ya hay una buena proporción. Hasta hace 2 años solo hemos tenido un compañero defendiéndose entre todas las mujeres. A partir de hace 2 años para acá ya hemos ido entrando más. ¿Suelen ser un poquito más reacias las mujeres? No, cuando no, en absoluto, ¿no? En un momento, vamos, ellas nos ven que nos ven con cara profesional, además que, no sé, el no haber pasado nunca por esa experiencia a lo mejor hace que lo comprendamos más y que atendamos un poco más a la señora. Con eso no quiero decir que no se atiendan, pero es diferente. Nosotros nunca vamos a estar en esa situación. Nosotros lo único que podemos hacer es ayudarlas, pero en esa situación por ahí no vamos a pasar nunca. Es decir, que tiene la misma sensibilidad, ¿no?, que pueda tener una compañera vuestra, sí, ¿no? Igual. Incluso le ponéis hasta más intención, ¿no? Hombre, lo intentamos. Lo intentamos. Algunas veces sale bien, otras veces sale mal, pero siempre lo intentamos. ¿Has tenido algún caso, alguna anécdota o algo que nos...? Nada. No, vamos, anécdota ninguna. Estuve trabajando anoche el 31, yo fui uno de los asistentes al primer nacimiento del cordobés del año, pero vamos, nada más. No hubo... Llevo poco tiempo trabajando de todas formas en esto de la maternidad. Porque antes quizás estabas en algún otro... En cuidados intensivos. En cuidados intensivos. He pasado de un extremo de la... Es más gratificante, ¿no? Enfermería al otro extremo. Es quizás más gratificante esto, ¿verdad? Porque... Sí, aquí estoy en la puerta, en la recepción, diciéndole a la gente que venga para adentro, y en cuidados intensivos era al contrario. Íbamos diciendo a las personas adiós. Claro. Incluso puede marcar muchas veces al profesional y decir, bueno, pues
No sé, porque yo creo que todo esto pues es el día a día, se vive y llega un momento en el que se hacen las cosas pues eso, automatizadas también, incluso aunque sea en la medicina, pero te puedes llevar un poco a casa el problema que a lo mejor se ha vivido pues eso en una planta de cuidados intensivos, o Sí. también te puedes llevar la alegría de haber tenido pues esos nuevos nacimientos y... Mira, al principio, en cuanto, vamos, cuando una persona comienza su carrera profesional te lo llevas todo, lo bueno y lo malo, te lo llevas todo a casa. Pero después da la sensación de que te formas como un escudo y tú llegas al vestuario, te quitas el uniforme y te quitas todo hasta el día siguiente. Es que como no aprendas a desconectar es imposible, no podrías vivir porque, hombre, cuidado intensivo, un paritorio, son situaciones muy extremas. Y con eso no se puede vivir todo el día, uno no puede ser enfermero las 24 horas del día. Entonces, al principio sí, pero una vez ya que pasa un tiempo y llevas un rodaje profesional, tienes que aprender, y además es que como no lo aprendas, puedes terminar mal. Tienes que aprender a quitarte el uniforme y quitarte, por lo menos, desconectar un poco del Felipe, tema. hemos visto ahora en prensa, precisamente salía el otro día pues el primer bebé del año, bueno, del siglo XXI, que era cordobés. ¿Has tenido tu relación con ese parto o no? Bueno, el primer cordobés del siglo XXI, sí estuve en el parto, vamos, no lo hice yo, pero estuve trabajando la noche del 31, estuve con una compañera. Fue un parto, la verdad que fue un parto con un desarrollo normal. Incluso invitamos al papá a uvas por si quería tomarlas con nosotros, porque, hombre, era la primera vez que trabajaba en un paritorio una noche del 31. Y digo, bueno, vamos a llevarle uvas a esta familia a ver si quiere por lo menos tomarla. O sea que y fue una cosa totalmente normal, que normal. no hubo ningún problema. Pero empezaste el año pues, trabajando y espero terminarlo también. ejerciendo tu profesión, pues no lo dudamos. Felipe Fariñas, matrono, que creo que te gusta que te llame así, bueno, enfermero, comadrón, especialista en obstetricia y ginecología. ¿Has dicho comadrón también? Comadrón también. Se emplea la palabra. En el título me parece que, porque todavía no lo tengo, pero el día que me den el título ya del Estado, tengo ahora mismo solicitado, lo tengo solicitado. Cuando me den el papel oficial me parece que va a poner matrona, que es el título realmente, enfermero especialista en obstetricia y ginecología, matrona. Ajá. Pero bueno, yo estoy haciendo lo que me gusta, me da igual el nombre que tenga. Ajá. Pues no lo dudamos, porque además hemos visto que esas explicaciones y bueno, pues que nos han puesto pues en antecedente y nos han informado de todas esas cosas y todos esos pasos que se tienen que dar pues para identificar precisamente a los bebés, a los recién nacidos. Muchísimas gracias, Felipe, por habernos acompañado y bueno, pues espero tenerte en otra ocasión, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, pues también les damos las gracias a ustedes que nos han seguido y les emplazamos porque una vez que ya terminen todas estas fiestas, todo se normalice y demás, volvemos. Volvemos el próximo jueves en Por su Salud. Recuérdenlo, a las 10 de la noche. Gracias.